Buenas tardes, queridos amigos. Seguimos con Cartas de Cartay. Esta vez vamos a hablar sobre un aspecto que me parece sumamente importante de la educación. Generalmente, todas las evaluaciones que se han hecho de la educación en América Latina, a cualquier nivel, primaria, secundaria o nivel universitario, son decepcionantes los resultados. La situación es cada vez peor, ¿no? Por supuesto, hay algunos países que están atravesando difíciles situaciones, como es el caso de Venezuela, que se ha desvalorizado la educación por muchísimas razones. Una razón es que no hay suficiente presupuesto para atender a las necesidades del desarrollo de las actividades educativas. Segundo, salarios de hambre de los profesores. Tercero, no hay incentivos de ningún tipo para modificar las condiciones en que se trabajan en las escuelas. Escuelas muchas veces que están en condiciones deplorables, a pesar de que se han hecho algunos retoques, como el que se le hizo a la Universidad Central de Venezuela y algunos recursos que se consiguieron para arreglar las universidades, pero hay universidades como la Universidad Oriente que observarla da lástima, ¿no? Aparte de eso, los rendimientos estudiantiles son muy bajos. Por supuesto, a eso también concurren otros factores, tales como el hecho de que nosotros teníamos una planta profesoral excepcional, ¿no? Que se había venido en las últimas décadas formando a altos niveles de excelencia, y teníamos estudiantes extraordinarios, ¿no? Los últimos trabajos que se han hecho sobre los niveles educativos de educación secundaria, universitaria, es que el estudiante no lee. Acabo de leer un informe parcialmente de la Universidad Católica Andrés Bello, donde dice que aproximadamente el 80% de los estudiantes de bachillerato y de universidad no leen. Y por supuesto, a mí me cuesta aceptar esa conclusión, porque yo fui de esas generaciones que nosotros leíamos, íbamos a la biblioteca. No teníamos teléfono celular, pero íbamos permanentemente a la biblioteca. Y ahora que hay tantas condiciones para leer, hay la posibilidad de la digitalización de libros a los cuales uno puede acceder sin comprarlos. Bueno, todo eso, a pesar de todo eso, de esas facilidades, no se lee. El 80% de los estudiantes universitarios no leen. Ahora bien, yo voy a tratar de explicar la situación en que no sin hacer completamente referencia a Venezuela, sino en referencia a Venezuela y a Ecuador, donde yo tengo experiencia mucho más cercana, y un poco a la colombiana también, A pesar de que las veces que yo he sido profesor en Colombia, en Ecuador, en Venezuela y en Perú, las veces que yo he sido profesor, por supuesto, siempre ha habido estudiantes excepcionales, ¿no? Sin embargo, el promedio general es decepcionante, los resultados académicos. Bueno, una de las razones fundamentales, o por lo tanto, las conclusiones o las cosas que yo voy a hablar no es sobre Venezuela, sino sobre los países de América Latina donde yo he tenido una experiencia directa, que son, como dije, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. En esos 4 países puedo hablar con propiedad, porque aparte de que conozco muchísimas otras experiencias de varios países de América Latina, Bolivia, Argentina, Chile, y los países de América Central, donde también los resultados son dramáticos, son muy negativos. Ahora bien, no
no puedo, ¿cómo se llama? No puedo testificar, no puedo testimoniar, porque no he estado dentro de esas experiencias, pero las 4 experiencias en los países que yo he estado, se puede decir que los resultados son parecidos. Escasa propensión a la lectura, la gente no lee, y como la gente no lee, entonces la gente no tiene un vocabulario muy corto, muy reducido, aparte de que el vocabulario se le deforma con la utilización de los emojis y eso que se utilizan en los teléfonos celulares. El hecho de que haya una dependencia casi esclavizante de los estudiantes por los teléfonos celulares, que no los utilizan como un instrumento de educación, sino como un instrumento de pérdida de tiempo. Esa es la lucha permanente en las aulas universitarias, pidiéndole a los estudiantes que guarden eso, a pesar de las reglamentaciones que se están estableciendo ya. Los estudiantes siguen aferrados a su teléfono celular, ¿no? Y por supuesto no leen libros. Ahora, eso es una realidad completamente actual, completamente diferente a lo que yo he vivido o lo que yo viví en mi vida de estudiante. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad o en bachillerato, nosotros leíamos permanentemente. Todos los estudiantes, yo por lo menos, y los estudiantes que yo conocía, tenían en sus habitaciones, tenían siempre algunos libros. Yo he tenido grandes bibliotecas desde después de que yo me gradué y formé varias familias, y en cada familia o cada matrimonio yo dejé una inmensa biblioteca. Bibliotecas superiores a los 1000 libros cada vez. Yo he ido a muchas casas de amigos ecuatorianos. Yo no sé las casas de los venezolanos hoy en día, porque tengo muchos años sin ir a Venezuela, aparte de una ida fugaz que hice el año pasado. En las casas de los ecuatorianos no hay libros, pues. Aquí yo puedo mirar, ahí están. Ahí está una biblioteca llena de libros. Y eso que estoy de paso, vamos a llamarlo así. Mi gran biblioteca está en la ciudad de Mérida. Y por donde yo voy siempre dejo biblioteca. Aquí hay una biblioteca, será de unos 300 libros. En todas partes hay biblioteca. Y permanentemente vivo utilizando los dispositivos, tanto la computadora como el teléfono celular, los utilizo permanentemente para informarme. Es decir, para mí es muy importante la información. Para mí es muy importante la formación y la información. La información de lo que está sucediendo en mi país, de lo que está sucediendo en los países con los cuales yo tengo algún tipo de relación, y sobre todo con los países más importantes del mundo. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? ¿Qué es lo que está pasando en los Estados Unidos? Yo estoy al día, estoy más o menos al día por una razón muy simple, porque con los teléfonos celulares uno tiene acceso a la prensa diaria. Entonces yo leo aproximadamente un periódico argentino, un periódico chileno, un periódico o 2 periódicos colombianos, más la revista Semana. Leo un periódico venezolano, aunque ya los periódicos venezolanos no tienen importancia porque perdieron su capacidad crítica y están siendo amordazados permanentemente los periodistas perseguidos. Después del acto de la votación, prácticamente hay una persecución sistemática contra los periodistas, lo que no hay acá en Ecuador, donde yo vivo. Pero, sin embargo, aquí no se les persigue, pero no hay libros, pues. La prensa no es una prensa crítica, es una prensa informativa y sensacionalista, amarillista. Bueno, ¿cómo se puede resolver eso? Para mí siempre ha sido un motivo de preocupación. ¿Cómo nosotros podemos ser más eficientes? ¿Cómo podemos hacer más eficiente la educación, el sistema de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuáles son los mejores métodos? ¿Cómo podemos hacer nosotros que el estudiante tenga conciencia de que necesitamos que
tenga un pensamiento crítico para que pueda aportar al desarrollo a las soluciones de los problemas que viven estos países, que están llenos de problemas en todos los aspectos: educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera. Nosotros estamos atravesando una situación difícil. Cuando digo atravesando, no es solamente acá, sino estoy hablando de los países que yo he estado trabajando durante varios años. Experiencias que no son muy halagadoras. Ahora, la pregunta que yo siempre me he hecho como profesor comprometido con la educación es: ¿cómo hacemos nosotros para cambiar esa situación que nos lleva diríamos, a una situación de gran crisis? ¿Cómo hacemos nosotros para cambiar? Según lo que yo he podido estudiar, durante ya, se puede decir, varios años estudiando el problema, me he dado cuenta que lo primero es que no se lee, que no se siente amor por los libros y que no se sabe leer. Antes uno hablaba de que había dos tipos de personas. Había una persona que sabía leer y otra persona que no sabía leer. Y la gran preocupación de la educación era los analfabetas, las personas que no sabían leer y escribir. Ahora ya no, ya prácticamente son relativamente pocos los analfabetas. El problema ahora es distinto. El problema ahora es que las personas que saben leer, mejor dicho, que pueden descifrar la lectura, no saben leer. Es decir, no leen a profundidad. Eso es un proceso que se conoce en materia educativa como la comprensión lectora. Es decir, uno tiene contactos con textos, puede descifrar esos textos, pero no los comprende. Descifrar, leer es descifrar. Es decir, si tú tienes unas palabras allí o una página de un texto donde están escritos signos, que son palabras que forman oraciones, y tú las puedes leer, pero muchas veces no puedes entender lo que está escrito allí, entonces tú dices: estamos en crisis. Y eso es precisamente lo que estamos sufriendo. Cuando digo no entiende muy bien, es que no entiende a profundidad lo que lee. No puede responder problemas como, por ejemplo, si tú lees un texto o lees una novela, entre paréntesis, no leen novela, el 90% de las personas no tiene hábitos lectores. No lee, no tiene libros. Pero las veces que lee una página es incapaz, o un pequeño texto, es incapaz de responder las preguntas importantes de ese texto, que indican que tú conoces a profundidad el texto. Por ejemplo, incapaz de responder quiénes son los actores principales o los protagonistas de la historia que estás leyendo. ¿Cuáles son las características principales de esos protagonistas? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los propósitos, los sueños? ¿Cuáles son los métodos de que se valen esas personas para conseguir sus objetivos? O sea, no llega hasta ahí, pues. Simplemente se lee, y si tú le preguntas que qué dice ahí, ellos más o menos te repiten, pero no son capaces de situar el texto, situarlo en un sentido inferencial y crítico. Voy a explicar eso. La lectura tiene como tres fases por nivel de complejidad. La primera lectura es la lectura literal o textual, donde uno lee lo que está ahí, pues. Uno lee las cosas, los estudiantes leen las páginas que les damos, o ven hacen las tareas copiadas y pegadas, pero no leen. Es decir, no entienden de qué se trata la tarea que ellos hicieron. Por ejemplo, yo puedo hacerle una tarea, le mando una tarea sobre, indique los parques nacionales, en patrimonio, por ejemplo, los parques nacionales del Ecuador, y ellos me presentan todos los parques nacionales, que son 14, me presentan los 14 parques nacionales, explicados uno a uno, hasta con fotografía. Pero muchas veces no me ponen la bibliografía. Y en segundo lugar, si tú le preguntas, ¿qué es ese parque nacional? ¿Qué es un parque nacional? ¿Para qué sirve un parque nacional? En los exámenes, no, todo el mundo prácticamente
sale reprobado, porque no saben responder esas preguntas, no tienen capacidad de razonamiento, capacidad para construir un argumento que permita entender una situación y compararla con otras situaciones. Bueno, no pasan de esa primera lectura, que es la que se llama la lectura textual o literal, que es lo que está en el texto, pero que no pasa del texto. Se descifra la palabra, pero no se entiende. Muchas veces utilizan palabras en la lectura que no saben qué significan. Entonces uno siempre está diciéndole que ustedes no pueden ponerse a leer si no tienen un diccionario a la mano. Ellos no tienen diccionario en sus casas. Ellos utilizan palabras sin saber qué significan. Menos, pues, por supuesto, el origen, la etimología. Nada, no. Ellos simplemente muchas veces no utilizan. Y si tú les preguntas que qué significa esa palabra que ellos leyeron, algún concepto, alguna idea, alguna palabra no tan común, ellos no la conocen, no saben. Y además no es que no saben, sino que no tienen interés tampoco en conocerlo. Antes yo recuerdo que uno se ponía a leer cualquier libro de ficción o no ficción, o sea, un libro, una novela o un libro, diríamos, de historia, y uno siempre trataba de tener el libro propiedad de uno, y entonces uno lo subrayaba y le escribía cosas al margen cuando tenía dudas, hacía resúmenes. Pero lo más importante es que uno se apropiaba a profundidad del contenido del libro, establecía una relación estrecha con el libro. O sea, había una relación lector-texto que era muy fuerte y muy interactiva entre los dos. Pero ahora prácticamente ya no se lee. Y cuando se lee, se aburren. Una clase de 50 estudiantes leyendo textos como, por ejemplo, El viejo y el mar de R. Hemingway, diríamos, las actividades de pesca de un viejo de Key West llamado Santiago, que vivió una extraordinaria aventura donde nos enseñó a nosotros el valor de la perseverancia, el coraje, la fe, la resiliencia, la capacidad de creer en uno mismo. Y bueno, ellos leen, pero ellos no entienden de que en esa lectura hay un contenido distinto a lo que es el contenido explícito, o sea, lo que las palabras dicen. Pero no saben el contenido implícito. Voy a explicar ahora. Cada vez que voy diciendo algo voy explicando. Disculpen, pero es la única manera de avanzar. El contenido explícito es lo que dice el texto, lo que dice la frase. El perro ladró hasta que se perdió en el camino. Pero la gente no se imagina una persona caminando, perdiéndose en un camino y otro ladrando. Tampoco se pregunta por qué el perro le ladraba. Él tuvo miedo cuando el perro le ladraba. Él se defendió de la agresividad del perro. ¿Por qué el perro le ladraba? ¿Qué le llamaba la atención al perro? Etcétera. Son preguntas interesantes, pero que ellos no entienden. Por ejemplo, yo hoy venía caminando y un poco descuidado y me acerqué a una cerca y un perro me brincó, pero por supuesto había una cerca de por medio, pero me asustó. Y yo venía con un amigo y le conté que, caramba, que me agarró tan de sorpresa que yo sentí que los pelos el cabello se me erizaba, la piel, esa piel de gallina. Pero uno sabe, cuando uno lee, que eso es precisamente la adrenalina que predispone al cuerpo para el combate, la lucha o la huida, pues. Entonces uno entiende cuáles son las reacciones físicas y las reacciones químicas que ocurren en el cerebro, que ocurren en el cuerpo, ordenadas por el cerebro, y sabe cómo se produce eso, porque lee. No es que uno sea inteligente, sino simplemente que uno lee, oye, a pesar de que cualquiera puede pensar, yo soy economista, historiador, y yo no tengo por qué meterme en neurociencia, pero
es otra cosa que se llama atención, curiosidad, motivación. Es decir, es estar en el mundo, comprometido con las cosas del mundo. Estar en el mundo de manera activa, no pasiva, sino activamente comprometido con las cosas del mundo. Entonces, por supuesto, uno tiene muchísimos intereses y esos intereses que tiene pues le permiten avanzar en la comprensión de un contexto, de un fenómeno, de alguna situación, y le permite extrapolar, que ya sería la segunda lectura. La segunda lectura se llama lectura inferencial, donde entra la inferencia. La inferencia es la capacidad que uno tiene para agarrar una situación, comprenderla y relacionarla, compararla, analizarla utilizando otra situación que puede ser parecida o diferente, pero tratando de ver cómo son esos dos comportamientos para establecer diferencia. Y uno aprende, uno avanza con la inferencia. Bueno, esa es la lectura inferencial, que es lo que se llama leer entre líneas. Bueno, ellos no leen entre líneas. Y por supuesto, tampoco leen una cosa que es muy importante, que se llama la diferencia que hay entre la lectura denotativa y la lectura connotativa. También lo voy a explicar. La lectura denotativa, cada palabra tiene como dos dimensiones. Una primera dimensión, que es una dimensión directa, textual, que es la dimensión que se comprende relativamente fácil, es muy común y que se encuentra esa definición en los diccionarios. Si yo veo una palabra como triste y no sé qué es triste, o meditabundo, por ejemplo, pues yo busco en el diccionario. En el diccionario lo que yo consigo por la palabra meditabundo es el derivado de meditar y tal. Meditabundo, existe una acepción que me explica lo que significa la palabra meditabundo, pero también existe, eso es lo que aparece en el diccionario, pero también existe otra dimensión del meditabundo, que es la dimensión connotativa, lo que simbólicamente representa estar meditabundo. Entonces, bueno, pues meditabundo puede ser una persona triste, y puede ser triste porque le está yendo mal en la vida. Es decir, ya entiende uno que esa palabra se inscribe dentro de un contexto. Todo eso no está incluido dentro del diccionario. En el diccionario lo que está es la acepción simple o las acepciones comunes simples, pero no las acepciones connotativas. Eso es ya motivo de otra rama del lenguaje que se llama semiótica o semiología. Son símbolos que hay que descubrirlos para poder entenderlo. Por ejemplo, el arroz se come, el arroz se siembra, eso es denotativo. Ustedes buscan el diccionario y dice cereal, originario de Asia, que se come y es un carbohidrato y tal. Pero hay un sentido denotativo, que es lo que aparece en el diccionario, pero hay otra dimensión connotativa que no aparece en el diccionario, que está oculta, es críptica, está escondida y hay que buscarla. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para entender que cuando hay matrimonios en muchos países del mundo, que cuando salen de la iglesia los novios, ya habiendo contraído matrimonio, los concurrentes le lanzan, fuera de la iglesia, le lanzan granos de arroz? ¿Qué le quieren decir con eso? ¿Es que le están echando granos de arroz? ¿O es que el arroz es un elemento simbólico que representa muchas cosas, significados que están ocultos y que se pueden ser conocidos si ustedes los estudian? Significa muchas cosas. El arroz significa prosperidad, fertilidad, felicidad, etcétera, etcétera. Entonces, ese vamos a llamarlo la segunda lectura, y está en el lindero de la tercera lectura. La tercera lectura, la primera lectura es textual o literal. La segunda lectura es inferencial, o sea, donde se hacen inferencias, donde se analizan situaciones parecidas para entenderlas, en qué se parecen, en qué son distintas, etcétera, etcétera. Y cómo hace uno para sacar conclusiones, para entender las características de cada cosa y para entender de que forman parte de, diríamos, qué tienen en común esas cosas. Y la tercera lectura, que es la lectura crítica.
A la lectura crítica es muy importante para la formación del pensamiento crítico. Ahora bien, ¿cómo hace uno para tener pensamiento crítico? El pensamiento crítico, hay personas tan inteligentes que tienen pensamiento crítico, o es un proceso de aprendizaje. Bueno, el pensamiento crítico es un proceso de aprendizaje. Uno no nace con pensamiento crítico. Tampoco la lectura, tampoco uno no nace. No hay un niño que sea súper inteligente y que nazca leyendo. El niño aprende a leer. Hay niños muy inteligentes que aprenden muy rápido a leer, pero la lectura es un aprendizaje, y también el pensamiento crítico es un aprendizaje. La comprensión lectura es un aprendizaje. Aprender a leer a profundidad, ir pasando de una etapa, que es la etapa de lectura textual o literal, a la inferencial, y luego la crítica, es un proceso que uno lo aprende. Entonces la preocupación para mí siempre como profesor es cómo hago yo para enseñarle a mis estudiantes donde yo he pasado. Y yo incluso para mí mismo, mi gran preocupación es cómo hago yo para tener pensamiento crítico. ¿Cómo hago yo para entender lo que es el pensamiento crítico? Bueno, para poder entender el pensamiento crítico es necesario leer a profundidad. Primero leer. Segundo, leer a profundidad. O sea, comprender bien la lectura y poder responder las palabras que están incluidas dentro de los textos que uno lee. En tercer lugar, después de que uno tiene esa comprensión lectura a profundidad, pasa a otro nivel, que es el nivel de la formación del pensamiento crítico. Es decir, el pensamiento crítico te permite contrastar situaciones, no memorísticamente y repetitivamente, sino utilizando el razonamiento, o sea, la capacidad reflexiva. Uno puede comprender situaciones, y comprende las situaciones, comprende también que esa situación, para llegar a una situación y tomar una decisión, es necesario construir alternativas, y las alternativas se construyen utilizando unos criterios, y luego uno hace, diríamos, la comparación de los resultados de la aplicación de esos criterios para poder tomar decisiones. Una decisión en la cual uno forma un juicio y que más o menos uno toma decisiones tratando de conseguir los beneficios en contra de los perjuicios de la toma de decisiones. Se trata de saber decidir, de saber formar una opinión crítica. Es muy importante tener una opinión crítica y tener una opinión propia sobre las cosas. Para eso es necesario ciertas condiciones: dudar, agarrar las cosas y someterlas a análisis, comparar cosas. Y sobre todo, comparar cosas y establecer juicios, sobre todo en un mundo de incertidumbre como el que estamos viviendo, donde la mentira reina, donde prácticamente el fake news o new fake, no sé cómo se dice ahorita, porque estoy pensando, donde la desinformación es la regla, donde hay una cantidad de personas que se llaman influencers, que viven diciendo cosas muchas veces sin argumentación, sin someterlos a evaluación, sin establecer juicios, utilizando razonamientos lógicos, criterios, no. Ellos dicen cualquier cosa, y entonces uno está sometido a esa permanente avalancha de información falsa. Entonces uno vive en un mundo donde uno no sabe. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Veo en algunos, en TikTok o en Instagram o en cualquier sitio, uno ve que hay en Twitter o en podcasts, le dicen a uno que la papaya, que entre paréntesis, la patilla, para nosotros la papaya es la lechosa, la patilla, la lechosa es la papaya en muchos otros países, pero el nombre científico en cualquier parte es carica papaya. Entonces a uno le dicen que esa papaya o lechosa, que uno le dice en Venezuela, en Colombia y en Ecuador le dicen papaya, a uno le dicen que es bueno comerla, porque incluso le dicen cómese
las semillitas y le dicen a uno que eso es maravilloso para el estómago, que tiene enzimas, que tiene antioxidantes, etcétera, etcétera. Entonces coma papaya. Pero después ve uno otro señor que le dice que no coma papaya porque la papaya lo va destruyendo por dentro. La papaya tiene una serie de tóxicos. Y eso no es que lo estoy diciendo inventando, sino porque entonces uno dice, ¿como o no como papaya? ¿Como o no como papaya? Entonces, y así como con la papaya sucede con la carne, sucede con la leche. ¿Es bueno el azúcar o no? ¿Es bueno la leche o no? ¿Hasta cuándo uno puede comer sal? Pero si uno no le pone sal a las cosas, entonces las cosas son sosas. No utiliza uno la fritura, pero muchas veces uno tiene que utilizar fritura. Es decir, le están creando una condición de culpabilidad con respecto a las cosas de la vida. Y entonces, por supuesto, le están creando las condiciones para la infelicidad. ¿Y por qué uno no tiene un criterio propio sobre las cosas? Para formarse un criterio propio sobre las cosas hay que leer, leer, leer. Es decir, informarse. Tener muchas informaciones, y esas informaciones nuevas que uno recibe a través de la lectura o a través de la experiencia o a través de las clases, eso la contrasta uno con lo que ya tiene, lo ya sabido, la información vieja que uno tiene ya. Entonces, esa contrastación, esa comparación de la información que uno tiene y la información nueva que uno recibe, es precisamente lo que es el sistema de enseñanza-aprendizaje, que van moldeando, la formación del carácter, de la personalidad, y van construyendo una persona, un individuo con pensamiento propio. Y precisamente, ¿para qué? Para que pueda decidir de manera autónoma, más asertivamente, y pueda contribuir a solucionar los problemas de su región, de su país. Es decir, si ustedes lo que tienen son gente que no ama los libros, que no lee, que no tiene comprensión lectora, que no tiene pensamiento crítico, y esos señores están ahorita en el bachillerato, en los países, esos 4 países que yo mencioné, que los he visto porque son mis alumnos, los tiene usted ahí. ¿Cuál es el futuro de Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador, donde nosotros damos clases? ¿Cuál es el futuro? No, la educación no es solamente un lugar donde uno ocupa posiciones y recibe un salario, no. La educación es, un escenario donde uno contribuye de manera positiva a la formación de mentes autónomas, a formación de ciudadanos completos, plenos, que contribuyen positiva y activamente a la construcción de un país. Eso es. Y que defiendan la justicia donde hay que defender la justicia, que sean altruistas, que aprendan a tomar decisiones por su propia cuenta, que no se dejen engañar, que donde actúen las decisiones son decisiones en lo mejor, autónomamente y autoevaluadas, sustentadas, argumentadas. Entonces eso es lo que uno debería formar, y se da cuenta de que lo que uno tiene, el panorama que uno tiene, el futuro de esos países no es muy halagador. Por supuesto, uno dirá, bueno, los Estados Unidos, sí, pero en Estados Unidos es otra cosa. En los Estados Unidos es una formación educativa muy relacionada con la tecnología, con el avance de la tecnología, pero no hay una condición profunda de creación del pensamiento crítico en la sociedad norteamericana para poder vivir en ese mundo de incertidumbre y de alta tecnología y de permanente globalización, donde hay una confusión permanente, de posiciones, ideologías fluidas, es lo que decía, sociedades fluidas, sociedades que no tienen fundamento, las instituciones que no tienen, personalidad jurídica y claridad en sus posiciones. Y todo eso si usted tiene instituciones débiles, que no tienen
presencia institucional, que no tienen funciones, objetivos, estructura, pues se corrompen. Ustedes ven países donde, por ejemplo, donde la corrupción en el sistema judicial es, ¿cómo hace usted para combatir lo que es ilícito en una sociedad? Si usted tiene jueces corruptos que cada vez que llega un criminal, un delincuente, lo sueltan, porque están movidos por valores que no son valores cívicos y comprometidos con el desarrollo de un país, sino que es la búsqueda, diríamos, del dinero nada más. Entonces, eso es el drama que estamos viviendo. Entonces, en definitiva, el problema es grave, pero el problema puede ser solucionado. Es necesario hacer campañas para que la gente lee. Desde el hogar, en los primeros hogares, decir a las madres que le lean cuentos a los niños. Decirles a los padres que enseñen a los niños a buscar en diferentes fuentes de información, teniendo a nuestra disposición tanta tecnología comunicativa. O sea, las TIC están cada vez más avanzadas, redes sociales, en todas partes. Yo tengo celular y en lo que va del día yo me he oído como 3 conferencias de grandes especialistas. Uno sobre un psicoanalista hablando sobre la vejez desde el punto de vista del psicoanálisis freudiana. Otro, me leí una charla sobre las posibilidades, diríamos, de lo que se llama la plasticidad cerebral, y me oí una conferencia de otro gran especialista. Cuando digo gran especialista es que son especialistas que están metidos dentro del sistema. Ellos son grandes investigadores y entonces te explican lo que están haciendo, cuáles fueron sus conclusiones. Bueno, eso no lo teníamos antes. Nosotros no teníamos acceso. Cuando yo era niño no tenía acceso ni a una persona ilustrada, al cura, al director de la escuela. No había acceso de nada. Los periódicos además no enseñaban. Y sin embargo, bueno, nosotros tuvimos una juventud donde efectivamente cuando entramos al bachillerato y había como una especie de solidaridad en el proceso educativo, confrontado a problemas, que nosotros nos prestábamos libros entre nosotros, discutíamos, conversábamos, había clubes. Todavía yo, estando en Mérida hasta hace 8 años, yo participaba en tertulia, en la ciudad donde yo vivía, había en Mérida, había 2 grandes tertulias. Una tertulia donde yo estaba muy implicado y en la otra tertulia donde estaban los otros amigos. Y la gente dice, en las tertulias se bebía aguardiente. Sí, se bebía aguardiente. Pero en las tertulias también se conversaba, donde se invitaba a especialistas de cada área. Y donde siempre pues había gente que sabía lo que estaba diciendo, porque tenía especialidad en ese tema, y hablaba y nosotros oíamos, hacíamos preguntas y comprendíamos cosas, y eso se hacía los viernes o los sábados en la noche, donde había aguardiente también. Pero hacíamos eso, ahora ya no. Entonces, el problema que tenemos es cómo hacemos para vivir de la manera más creativa, cómo hacemos para vivir de la manera más cómo hacemos para contribuir mejor con la formación de valores en la sociedad en que vivimos, cómo hacemos nosotros para resolver los problemas, para luchar contra las injusticias, cómo hacemos nosotros para abrir caminos, para formar profesionales comprometidos y conscientes y activos para defensa y del desarrollo de una conciencia nacional. ¿Cómo hacemos nosotros? Sí se puede, porque lo tuvimos. Pues yo fui un estudiante venido de un hogar relativamente, no en la pobreza, pero más o menos medio, y no había muchos libros en mi casa, pero todos los hijos que crecimos, todos tenemos libros en nuestras casas. Todos nos formamos dentro de una cultura, diríamos, de la lectura, que tratábamos, y teníamos una especie de gusanito que nos metieron los padres
que teníamos que ser cada vez mejores, 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 porque no teníamos apellido, no teníamos padrinos, y entonces teníamos que ganarlos todos por mérito propio. Bueno, eso fue, todo eso cambió. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería decir. Quizás me extendí mucho, no tengo ni idea si me extendí mucho, pero hablé de eso. Bueno, y ese es un tema que yo debería discutir cada vez más. Bueno, entonces me he propuesto ya, cada vez que tengo la posibilidad de un nuevo Cartas de Cartay, pues tratar temas como de eso, tratar temas como la vejez, vista de diferentes puntos de vista, de un psicólogo, un geriatra, un psiquiatra, visto desde el punto de vista de trabajadores sociales, de filósofos, antropólogos, arqueólogos, cómo es la vida, de historiadores. Entonces, bueno, y sobre todo dentro de la vida, que es la vejez, donde yo estoy ya me ven, estoy viejo. ¿Y qué significa ser viejo? Entonces, bueno, la gente piensa de manera simplificada que ser viejo es acercarse a la muerte y más nada. Uno va camino a la muerte, pero no, uno va camino a la muerte, pero va luchando por la vida, enamorado de la vida. Uno va haciendo y dejando, diríamos, la huella permanentemente hasta el último aliento. Esas son cosas importantes que uno comprende ahora y que no es un viejo cualquiera, ¿no? Son viejos que tienen, que han ¿cómo se llama? Han reajustado sus condiciones de vida. Ya no es el viejo ese que vive quejándose del dolor, no. Es un viejo que tiene ideas propias, creativo y dinámico, con el cual vale la pena hablar a pesar de que pueda tener 80 años, 90 años, ¿no? No es el viejo arrinconado, metido, oloroso a naftalina, ¿no? Entonces, de esas cosas vale la pena hablar, utilizando no solamente las experiencias propias, las lecturas también de uno y saber cuáles son las opiniones que otras profesiones dentro de una especie de mirada interdisciplinaria tienen sobre la vejez, estudiarla y luego compartirlas con ustedes, difundirla, presentar esa voz allí para enseñarles a ustedes diferentes posturas para que formen una opinión propia sobre la vejez y actúen en consecuencia, ¿no? Y que expresen su propia opinión sobre la vejez. Bueno, nos vemos entonces en el próximo Cartas de Cartay. A mí a veces ni me atrevo a decirle que le den clic, porque estoy consciente, muy consciente, de que las cosas tienen valor y que si ustedes creen que las cosas que yo estoy haciendo tienen valor, pues le den clic. Pero no puedo, yo los invito a que participen activamente en este programa, dándome su opinión y dándome también interrogantes para que yo trabaje expresándome, tratando de utilizar miradas múltiples. Pero me da pena decirle, voten por mí, porque yo no sé cómo hacen los políticos para pedir un voto. Pero hay que ganar las cosas por mérito propio. Si esto vale la pena, pues marquen clic. Si no, díganmelo y retírense de esta aplicación. No me lean, no me oigan, no me vean. Porque de alguna manera hay que sancionar lo malo y aplaudir lo bueno, o reconocer lo bueno que se hace, ¿no? Díganlo, sí, me gusta tu programa, no me gusta, me parece que lo trataste de manera... Hay programas que claramente para mí son muy deficientes. Hace como 2 programas anteriores que hablé sobre eufemismo y difemismo, le di un programa de 7 minutos. Me pareció insulso, bobo, pero sin embargo importante en el sentido de entender la diferencia de que uno puede hablar directamente nombrando las cosas como son, pero uno busca atajos. Esos son los eufemismos y difemismos. Yo quería decirle que generalmente nosotros incurrimos permanentemente en esos atajos y se nos va reduciendo el vocabulario, se nos va reduciendo la capacidad de argumentación, de juicios propios, porque no decimos las cosas como son.
Vamos traicionando permanentemente nuestra comprensión del mundo. Bueno, nos vemos entonces en el próximo programa.